Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Pues bueno, lo interesante de esta plática es que traté de cumplir los objetivos que me pidieron, que era una charla para médicos de primer contacto. Por lo tanto, quizás no es una charla tan espectacular como la que vieron anteriormente, porque no les voy a hablar de lo que yo hago. Y no les voy a traer tampoco fotografías de lo que yo hago, ni tampoco les voy a hablar de cáncer, aunque eso es lo que yo me dedico, sino les voy a hablar de un tema que creo que ustedes sí van a ver y que quisiera que realmente aprendan y que saben con conceptos muy básicos, que es el nódulo tiroideo, que es una patología bastante frecuente. Lo que me interesa es que se lleven información que sea valiosa para ustedes, ¿no? Entonces, déjenme comenzar. Bueno, como ustedes saben, el nódulo tiroideo es una patología con un incremento mundial muy importante. El cáncer de tiroides en nuestro medio, en México, es la segunda causa de cáncer más frecuente en las mujeres, solamente después del cáncer de la mama. Se traduce subclínicamente como la presencia de nódulos en el cuello, ¿sí?, que pueden ser palpables o no palpables. Aunque la mayoría, afortunadamente, son de naturaleza benigna, ¿sí?, es importante para nosotros tener las pautas clínicas de sospecha de cuándo los nódulos pueden ser malignos y descubrirlos de manera preoperatoria, porque son los que realmente van a ocupar un tratamiento, ¿no? Y no sobretratar las lesiones que realmente no lo necesitan, como lo vamos a ver. Y bueno, actualmente estamos en el 2024 y siguen habiendo controversias del tratamiento de los nódulos. Se sigue sobrediagnosticando la enfermedad, se sigue sobretratando la enfermedad y se sigue causando problemas. Y creo que esta plática, la intención es darle las pautas de las guías de tratamiento, o más bien de las guías diagnósticas, para que no tratemos de no cometer esos errores, ¿no? Y que esto deje de ser controversial. Me gustaría que cuando salgan de aquí se hagan esas preguntas ahorita y sepan cuántas de ellas pueden contestar, y cuando salgan de aquí creo que van a poder contestar todas. Ese es nuestro objetivo. Primero, que sepan evaluar íntegramente un nódulo tiroideo, que es lo que van a hacer cuando vengan a la consulta y el paciente llegue porque le apareció una tumoración en la cara anterior del cuello, o porque le hicieron un ultrasonido por otro medio, por otra indicación, y el paciente llega con ustedes porque le detectaron un nódulo en la tiroides. ¿Cuál es la evaluación inicial? Me gustaría que salieran familiarizados con los criterios diagnósticos, y no propiamente con el tratamiento, porque ustedes no van a tratar a los pacientes, pero sí con los criterios de referencia a los médicos que nos encargamos de esto. Sobre todo que sepan distinguir cuáles son los nódulos buenos de los nódulos malos. Afortunadamente, casi todos son buenos, ¿sí? Que sepan cuándo van a indicar biopsias, porque ustedes como médicos generales al detectar esto van a saber cuándo mandar a un paciente a biopsiar y no retrasar el proceso de diagnóstico del paciente. Y bueno, y que conozcan de alguna manera los criterios de tratamiento, aunque ustedes no los vayan a tratar finalmente. Bueno, entrando en materia, ¿qué es un nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo es una lesión que se encuentra en la tiroides, que puede ser un aumento del volumen, ¿sí?, de la misma, un aumento de la consistencia, pero que claramente se distingue del resto del parénquima, ¿sí? Ese es un nódulo tiroideo. El paciente puede llegar con ustedes porque el nódulo se palpa y es un nódulo clínico palpable, o porque el paciente se identificó ese nódulo a través de un estudio de imagen. Eso les llamamos incidentalomas, que va a ser la manera más frecuente. ¿Por qué? Porque ahora los médicos tenemos en el consultorio equipos de ultrasonido de alta definición y hacemos cursos para utilizarlos, y somos muy curiosos, y después de estar revisando los pechos, les pedimos autorización a los pacientes, revisamos del cuellito y detectamos los nódulos, ¿no?, que son evidentemente y claramente observables. Entonces, gran parte de los pacientes que van a ver en su consulta del día a día es porque van a llegar con este tipo de lesiones, estos famosos incidentalomas, nódulos que no se palpan, pero que aparecen en los estudios de imagen. ¿Cuál es la incidencia en México? Entrando ya aquí con nosotros, donde trabajamos. Es una de las patologías endocrinas más frecuentes, si no es la más frecuente que vemos nosotros en nuestro medio. Afecta al 50% de las mujeres
alrededor de los 50 años. Fíjense, el 50%. O sea, digo, aquí son habemos muchas personas muy jóvenes, pero una de cada dos mujeres tienen nódulos tiroideos, ¿sí? La prevalencia de nódulo depende muy bien con el método que lo evidenciemos. Si es solamente por palpación o por clínica, pues bueno, el nódulo se identifica hasta en el 7% de la población general, ¿no? Que no es nada despreciable. Pero si lo hacemos a través de un ultrasonido, hay series que reportan hasta 76% de nuestras mujeres con nódulos tiroideos. 76%. ¿Vamos a biopsiar a todas? ¿Las vamos a operar a todas? Con los riesgos que tiene una cirugía de tiroides, aunque se hagan manos expertas. Lo interesante es que ustedes digan, bueno, si 79% de las mujeres que voy a ver el día a día en mi consulta o por cualquier otra patología van a llegar con un nódulo tiroideo algún día a la consulta, pues tengo que saber exactamente qué voy a hacer con ellas, ¿no? O qué les van a llegar. Afortunadamente, la cantidad de nódulos tiroideos malignos es muy bajita. 5, 18, 3%, depende de la serie, no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? 1 de cada 20, o sea, 1 de cada 20 nódulos van a ser malignos. Pero eso no es importante que ustedes se identifiquen. Los demás se van a identificar solitos. Lo importante es que ustedes digan cuáles van a ser los nódulos malignos que tengo que mandar con el especialista, que voy a mandar a biopsiar con el radiólogo. No. Bueno, esta es una diapositiva muy grande, la vamos a ir desglosando en las próximas. ¿Cuál es la evaluación inicial? ¿Qué van a hacer cuando el paciente llega a su consultorio o en el servicio social? O lo ven aquí en urgencias. Bueno, en urgencias no probablemente, pero la consulta con los check-ups, no. Los que vayan a la consulta de los check-ups, que creo que van todos ustedes, van a ver pacientes que se hicieron su check-up y dentro del check-up entraban ultrasonidos de todos lados y encontraron un nódulo tiroideo. Y de repente, doctor, pero me salió con un nódulo, ¿qué me van a hacer? ¿Me tienen que operar? ¿Esto qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué van a hacer con un paciente con nódulo tiroideo? Lo primero es la exploración física y la historia clínica. Eso es lo más importante. Como decía el doctor Humano, no. El rey es la cirugía o la princesa, no se entendí bien, pero la biología es el rey, ¿no? La historia natural de las enfermedades. En este caso yo diría la exploración física y la exploración clínica y el interrogatorio, la UNESES es el rey, ¿no? Si llega el paciente con un nódulo tiroideo y tiene antecedentes de que fue radiado, sí. Por ejemplo, una mujer o un hombre que tuvieron un linfoma en la etapa de la adolescencia o en la etapa infantil y tiene un periodo de latencia de 20 o 30 años y llegan con un nódulo tiroideo y fueron radiados, pues bueno, a lo mejor un foquito rojo, quizás este paciente, este nódulo, tenga significancia y que ese es del grupo de los nódulos malos, ¿no? Porque tiene antecedente de radiación. Eso va a ser el mínimo de los casos que van a ver, ¿sí? Prácticamente es poco posible que vean un paciente con antecedentes de radiación, pero bueno, ténganlo en cuenta. Pacientes con síntomas familiares, rarísimo, ¿no? Sobre todo los tumores que vemos frecuentemente, que son tumores diferenciados o cánceres diferenciados de tiroides. Pero sí existen cánceres medulares, donde lo vemos más frecuentemente, es otro tema. Una población pequeñita de tumores. Si estamos viendo que cada 20 nódulos van a encontrar uno maligno, de ese maligno, 90% o 95% van a ser papilares, los carcinomas medulares es una cantidad que ni siquiera nosotros que nos dedicamos a ver cáncer de tiroides, tenemos, yo creo que nos caben en los dedos de las manos los pacientes que vamos a ver con cáncer medular. Ese es otro rollo. Entonces, radiación, historia familiar, están ahí, pero no es lo que van a hacer todos los días. Lo que sí es que tienen que saber explorar el cuello y buscar los ganglios del cuello, ¿sí? Si tiene un nódulo tiroideo que además se acompaña de adenomegalias en el cuello, pues bueno, ese sería ya un segundo foquito rojo que dices, bueno, quizás este nódulo no se está comportando de manera buena, ¿no? Porque siento el nódulo, pero también siento ganglios duros en el cuello. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito más. Y bueno, síntomas propios de nódulos grandes o propiamente ya de tumores que causan obstrucción, alteraciones en la voz, ¿sí? Que ustedes saben, eso se llama disfagia, disfonía, alteraciones en la respiración, alteraciones de dificultad para respirar, disnea, o alteraciones, crecimiento progresivo. Ese es un dato importante. Normalmente, a pesar de que los tumores malignos son y de tipo bien diferenciado de tiroides, son tumores de crecimiento lento, bueno, generalmente el comportamiento de un nódulo benigno es que es un nódulo estable. Un nódulo que dice, bueno, me lo toqué, sí, o está ahí, pero tengo ya tiempo con él.
Sin embargo, lo que nos puede llamar la atención un poco más es que sea un nódulo que se detectó, pero que ha ido creciendo progresivamente. Ese no es el comportamiento normal de un nódulo bueno. Y quizás los síntomas que llegan a la consulta, de síntomas obstructivos, pues no los van a ver tan frecuentemente porque van a estar viendo el mayor cantidad de nódulos que ustedes van a ser nódulos pequeñitos, de menos de 2 centímetros y que diagnostican a través de un estudio de imagen. La exploración física. Hay que aprender a explorar el cuello. ¿Sí? Esa es parte fundamental. Entonces, no les voy a dar la intención no es hablar ahorita de cómo se explora un cuello, pero que sí tengan en cuenta que lo más importante es que sepan identificar los ganglios, conozcan la topografía de los ganglios, sepan palpar un cuello normal y sepan identificar con estos ganglios están aumentados de tamaño, están duros en su consistencia, están fijos, ¿sí? O inclusive a veces pueden estar infiltrando la piel. Esos son los ganglios que nos preocupan. Y cuando exploramos un cuello y exploramos una glándula tiroides, ¿sí? Con todo lo que ustedes ya aprendieron de semiología en la universidad, de que la tiroides sigue los aumentos de la deglución, etcétera, bueno, lo importante es revisar también los ganglios linfáticos, importante, eso les puede dar el diagnóstico de este paciente. Bueno, el paciente ya llegó con ustedes, trae un nódulo en el cuello, ¿qué le van a mandar a hacer? Pues le van a mandar a hacer un ultrasonido, no una tomografía, no una resonancia, no un gamagrama. Aquí está la doctora Vicky. No un gamagrama. Ahorita vamos a platicar el papel de esos estudios. La paciente requiere un estudio de ultrasonografía. Ese es el estudio inicial de elección. ¿Sí? ¿Por qué? Es un método seguro, es un método no invasivo, es un método rápido. A veces llega el paciente a la consulta con ustedes, le marcan al radiólogo, eche la mano, le tomas el estudio ahorita porque trae un nódulo ahí en el cuello. El estudio se lo hace en ese ratito y les va a dar muchísima información. ¿Sí? Además es un estudio muy económico. Vale 10 veces menos que una tomografía y les va a dar muchísima más información que ustedes necesitan para tomar decisiones. Permite evaluar el tamaño del nódulo, permite evaluar las características del parénquima de la tiroides, permite evaluar las características propias del nódulo, permite ver si hay asociación con adenomegalias al mismo tiempo que tiene un nódulo. No solamente se va a revisar la tiroides, sino también se va a revisar el cuello. Tiene una sensibilidad del 87%, especificidad del 97% y por eso una precisión diagnóstica del 96%. ¿Saben lo que es sensibilidad? ¿No? Bueno, la sensibilidad es un método, ¿sí?, que va a detectar, que tiene alta la probabilidad de detectar enfermos que realmente lo estén. ¿Sí? Y la especificidad es un método, es una variable estadística que nos permite detectar pacientes no enfermos que realmente no lo estén. Entonces, si un método tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, pues bueno, tiene una gran precisión diagnóstica. 96% o casi 97%. Entonces, no tienen que mandar a tomar una tomografía al paciente, ni una resonancia magnética, ni un gamagrama, un ultrasonido adecuadamente realizado. Bien, y además les va a permitir que si ese nódulo tiene características que vamos a ver más adelante de malignidad, pues pueden mandar a hacer también una biopsia y el ultrasonido va a guiar esa biopsia que va a realizar el radiólogo. Laboratorios. ¿Qué le van a pedir de laboratorios a ese paciente que llega con un nódulo tiroideo? Sí. Le pueden pedir un montón de cosas, pero lo que realmente nos importan es la TSH. ¿Sí? Eso es lo que nos importa, porque esto es parte del algoritmo de lo que vamos a utilizar. Normalmente, ¿qué esperaríamos? Que el 99% de los pacientes tengan una TSH normal. Si la TSH está afectada, anormal, sobre todo generalmente la vemos baja, es porque el paciente tiene algún dato de hipertiroidismo clínico o subclínico. Y ese paciente sí tiene que ir con la doctora Vicky a hacerse un gamagrama. Esa es la indicación de ese nódulo que tenga una TSH anormal. ¿Sí? Y este es un estudio que sí tenemos que estudiar de manera sistemática. ¿De acuerdo? Porque nos va a guiar nuestro diagnóstico. Y afortunadamente, el riesgo de malignidad de ese nódulo es extremadamente bajo si la TSH le sale alterada, que generalmente son pacientes que salen alterados por hipertiroidismo. ¿Sí? Los trastornos funcionales rara vez
están asociados a malignidad. Entonces, si tiene un paciente con un nódulo y le hacen una TSH y la TSH es la normal, lo más probable es que ese paciente no tiene cáncer de tiroides. Y hay que estudiarlo por otro. Es otro paquete. ¿Sale? Bien. Entonces ya saben, ultrasonido, TSH, ¿no? Sí. Bueno, esta diapositiva está muy cargada, pero a grandes rasgos es la prueba diagnóstica por excelencia para diagnosticar malignidad de la biopsia por aspiración. El ultrasonido, creo que se adelantó un poquito, pero el ultrasonido nos va a dar información de las características del nódulo y nos va a poder ayudar a llegar hasta el grado de sospechar que el nódulo sea malo. Y esos pacientes donde sospechemos que el nódulo es malo, por las características que vamos a ver más adelante, los vamos a biopsiar. Y entonces la biopsia termina siendo, la biopsia por aspiración, sí, termina siendo guiada por ultrasonido, el método más sensible y más específico, ya hablamos de qué es sensible y específico, para diagnosticar la malignidad del nódulo. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el estudio, el gold estándar para diagnosticar malignidad de un nódulo, la biopsia, ¿verdad? Pero no vamos a hacer biopsia al 76% ni a la mitad de las señales que llegan a la consulta con nódulo, ¿eh? Solamente a los nódulos malignos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los nódulos malignos. Bueno, siguiente. Esta es la parte más importante que las tablas. No puedo dejar de poner las tablas, son muy cargadas, pero esta es la parte más importante. Existe una clasificación para describir y reportar las imágenes de los nódulos tiroideos y se llama TILRADS. ¿Sí? La van a ver escrita en cada resultado que ustedes ven de ultrasonido, TILRADS, ¿no? Y el TILRADS evalúa 5 cosas, ¿no? ¿Cómo está compuesto el nódulo? ¿Qué ecogenicidad tiene? ¿Qué forma tiene? Los márgenes del nódulo y si tiene o no focos ecogénicos. Evalúa esas 5 cosas. Y entonces un radiólogo, si el radiólogo donde mandaron el hacer el ultrasonido, el reporte, no nos reportan estas 5 cosas, ya no le vuelvan a mandar estudios de radiología, para ultrasonido por lo menos, porque no les va a permitir tomar decisiones. ¿Sí? El radiólogo tiene que reportarles estas 5 cosas, porque estas 5 cosas se califican. Cuando hablamos de composición, es un nódulo espongiforme, sólido o quístico. ¿Qué es un nódulo espongiforme? Pero espongiforme es un nódulo que tiene múltiples áreas quísticas, ¿sí? Con tabiques delgados que las separan en varias y es lo más parecido a imaginarse como las abejas, como los panares de abejas. Esa es la forma de un nódulo espongiforme. Si el nódulo que ustedes ven es espongiforme, ya lo hicieron porque tiene 0 puntos. Es un nódulo que tiene menos posibilidades de ser malo. ¿Sí? Si el nódulo es quístico, 1 punto. Y también, si no incluye ninguna otra características, menos posibilidades. Los nódulos quísticos tienen poco. Preocupémonos por los nódulos sólidos, 2 puntos. Ahorita vas a aplicar porque son importantes los puntos. Ecogenicidad. Es anecoico, se ve negrito, ¿sí? Como el agua, negrito en el ultrasonido. Hipoecoico o hiperecoico, ¿sí? 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, muy hiperecoico, ¿sí? Muy hipoecoico, ¿sí? 3 puntos. Esos son los que nos van a preocupar, sólidos, hipoecoicos, ¿sí? Que lo reporte el ultrasonido. Forma. Está gordito y chaparrito, 0 puntos. Pero está altote y flaquito, 3 puntos. ¿Sí? Un nódulo más alto que ancho, 3 puntos. 3 puntos, miren, no había visto 3 puntos desde el hipoecoico. Entonces es un nódulo sólido, hipoecoico, más alto que ancho. Ojo, ¿no? Márgenes. Es un nódulo bien definido. Son márgenes irregulares. ¿Sí? Entonces, va desde 0 puntos o se ven claramente que el nódulo tiene invasión al tejido, al parénquima subyacente, ¿no? Un nódulo con márgenes de
de invasión extratiroidea, 3 puntos. ¿Sí? Y por último, los nódulos psicogénicos. Es un nódulo que tiene calcificaciones. Son calcificaciones microscópicas, son calcificaciones macroscópicas, son calcificaciones centrales, son calcificaciones periféricas. En punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Sale? Entonces tiene un nódulo sólido, hipoecoico, ¿sí? Más alto que ancho, ¿de acuerdo? Con márgenes irregulares o perdidos, ¿sí? Y que además tiene calcificaciones o microcalcificaciones. Pues bueno, ya tiene un puntaje suficiente para clasificarlo. Si el paciente va de 0 a 1 puntos, es un nódulo benigno, TIL-RADS 1, ¿sale? Si el paciente tiene 2 puntos, pues es un nódulo que no nos hace sospechar. A partir de 3 puntos, lo consideramos levemente sospechoso, pero fíjense, no los biopsiamos. Estas 3 primeras no las biopsiamos, a menos que si somos muy estrictos, este nódulo tenga 3 puntos, pero es un nódulo que mida más de 2.5 centímetros. Ese nódulo lo van a palpar. Pero las primeras 3 los vigilamos, ni siquiera los biopsiamos. ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles van a preocupar? Los que tengan ya 4 o 6 puntos, los TIL-RADS 4 o los TIL-RADS 5, más de 7 puntos. Inclusive, si tienes todo el puntaje completo, puedes llegar hasta 17 puntos. Esos TIL-RADS 5 y 6, 3 y 4 y 5, son los que vamos a llevar a biopsia. Y estos que son altamente sospechosos, desde que miden 1 centímetro, tan chiquitos de 1 centímetro, ya nos preocupan. ¿Sale? Muy bien. Esto es lo que van a revisar cuando manden el ultrasonido. El chiste no es hacer la pregunta, sino también conocer la respuesta. Entonces van a hacer la pregunta, pero tienen que conocer cómo va a ser la respuesta, ¿no? Entonces esto es lo que les van a reportar. Entonces aquí está, ya esto ya lo platicamos, nódulos más altos que anchos, ¿sí? Con microcalcificaciones, márgenes irregulares, hipocogénicos, sólidos. La vascularidad no hablamos, eso no lo califica el BILRAS, pero bueno, si el nódulo está vascularizado, pues tiene más riesgo. Y además, si es solitario, aunque no excluyente, también tiene más riesgo, porque puede haber multinódulos, una glándula que tenga multinódulos, y puede ser que haya un nódulo dominante que sea un nódulo bueno, un nódulo malo, y dentro de 4 o 5 que tiene la glándula que sean buenos, ¿no? No lo descarta. Pero bueno, no un nódulo solitario quizás tenga más riesgo. Entonces, estos son ese 5% de los nódulos que van a ver, que van a mandar biopsiar. Y ustedes, como médicos de primer contacto, se van a comunicar con su radiólogo, especialmente un radiólogo que tenga experiencia en biopsias, ¿sí? Y que pueda hacer entonces una biopsia. Y esa biopsia la van a mandar con el patólogo, y el patólogo va a hacer un estudio citológico y se lo va a contestar de la siguiente manera. No, eso lo vamos a aplicar, de lo mismo, más de otra manera de decirlo. No confundir TIL-RADS con Bethesda. Esta es una clasificación citológica del patólogo. Aquí es como los patólogos entienden. La otra clasificación es radiológica, ¿sí? Entonces, cuando ya ustedes mandan a biopsiar al paciente, el reporte se los va a reportar el patólogo con esta clasificación de Bethesda. ¿Sale? Y entonces, ¿para qué sirve la clasificación de Bethesda? Para ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer con el paciente. Perdón. Si el paciente les dice, es un Bethesda 1, esto ni siquiera lo pondría yo aquí. Es una biopsia que no estuvo bien hecha. ¿Sí? No fue la muestra suficiente, picaron pero no picaron la tiroides, les mandaron sangre, etcétera, y el paciente no tiene, el patólogo no tiene una muestra adecuada para analizar, entonces la reporta como insatisfactoria o no concluyente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues es muy fácil, repetir la biopsia. Si la biopsia no está bien hecha, es un Bethesda 1, pues hay que repetir la biopsia, Por eso tienen que saber qué radiólogo le van a mandar la biopsia. Porque si lo hace cualquiera que no tenga experiencia, ¿ustedes creen que la paciente se va a querer dejar biopsiar otra vez? ¿Alguna vez les han hecho una biopsia de tiroides? A mí tampoco, pero duele mucho. Porque eso me dice la paciente, doctor, no manches, me dolió más la biopsia que la cirugía. Pues bueno, las cirugías están anestesiadas, ¿no? Pero la biopsia es dolorosa, es a través de una aguja que te meten al cuello, que te ponen ahí a lo mejor xilocaína en gel y te ponen a cualquier alguien radiólogo de buena onda que a lo mejor te ponen ahí un botoncito de xilocaína ahí subcutánea.
La biopsia duele. Entonces, hay que hacerla bien. ¿Cómo es hacerla bien? Que el radiólogo que trabaja con ustedes trabaja también con un patólogo que está a un ladito de él cuando está tomando la biopsia y está picando y le pasa la muestra, la laminilla, si la doctora lo revisa, me dice, ¿sabes qué? Ya está ahí. Pídele permiso de otro piquete porque me estás mandando sangre, no estoy viendo. Pero si el paciente ya se va y el radiólogo no trabaja con un patólogo ahí en el transoperatorio en ese momento, que le puede decir si la biopsia es buena, pues hasta que llegue el reporte de patología 10 días después, lo van a volver a mandar a biopsia. ¿Usted cree que la paciente se va a dejar volver a biopsiar? No tiene otra. Pero se va a acordar de ustedes y de todos por mucho tiempo. Es más fácil convencerla en ese rato. ¿Sabe qué, señora? Pues vamos a dar otro piquete o ocupamos una muestra. Entonces, normalmente los radiólogos que hacen biopsias están ahí con el patólogo para que el patólogo diga, pues ya me llevo la muestra y sé que me va a servir para interpretar. Y entonces me va a permitir interpretar si el nódulo es benigno, Bethesda 2, Bethesda 2, nódulo benigno, ¿sí? La posibilidad de malignidad ni siquiera llega al 3% o 0%. ¿Qué le vamos a hacer? Seguirlo. Vamos a ver qué le voy a hacer. Al año le voy a hacer otro ultrasonido y voy a ver si el nódulo que esperaría que se mantenga estable. Que el tamaño no cambie, que las características que hablamos ahorita, composición, forma, etcétera, no cambie. Y esa paciente pues, puede tener ese nódulo ahí que tal vez nunca se lo hubieran encontrado si no hubiera sido ese día y la ginecóloga no hubiera sido, se me fue la palabra que usé hace rato, bueno, perdón, acuciosa de revisarle también el cuello, ¿no? Hubiera andado por ahí y no hubiera sido que tiene un nódulo, pero ya lo sabemos ahora, es un nódulo benigno por biopsia, pues bueno, lo vamos a mantener en vigilancia. Entonces, aquí es cuando comienzan ya las cosas interesantes, ¿sí? La paciente puede reportar, es un Bethesda 3, una biopsia atípica. Células atípicas. ¿Qué significa células atípicas? Células diferentes. Pero que no reúnen todas las características como para que yo pueda decir como patólogo es una célula maligna. Pero también, como tiene alteraciones y la veo anormal, tampoco te puedo decir que es un Bethesda 2, que es un nódulo bueno. Entonces, ¿qué digo? No me meto en problemas. Es una lesión atípica. Es un Bethesda 3. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer a los Bethesda 3? Pues repetir la biopsia, pero no se la vamos a repetir ahí, en ese rato, si no sabe qué, vamos a verificar el nódulo y vamos a dejarla descansar un ratito y en 3 meses, 4 meses, repetimos la biopsia. ¿Sale? Ahora, esta es la parte interesante, Bethesda 4, neoplasia folicular. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las neoplasias foliculares o Bethesda 4? ¿Sí? Esas las vamos a tener que operar. ¿Por qué? No estamos hablando de cáncer, pero les tengo que decir eso. Los cánceres más frecuentes de tiroides son los cánceres, habíamos dicho, bien diferenciados, ¿no? Por mucho el carcinoma papilar. Pero existe otro que se llama carcinoma folicular, ¿sí? Que equivale al 5% de los cánceres diferenciados. ¿Sí? Afortunadamente no veo mucho. Este tipo de tumor no se puede diferenciar por citología. Porque las características que lo hacen ser agresivo es que el tumor invada la cápsula, sea invasivo, tenga un comportamiento invasivo, o invada los vasos sanguíneos intratiroideos. Eso no lo podemos ver en una citología. Entonces, como no hay si tienes una paciente que te reporta neoplasia folicular, es un hombre, estuvo radiado, o el tumor mide más de 3 centímetros, pues tiene otros factores más asociados a que pueda ser maligno. Entonces, esos pacientes, prefiero mejor llevarlos a cirugía. ¿Qué cirugía le voy a hacer? Pues la cirugía mínima que puedo hacer en la tiroides, que es quitarles la mitad, donde está el nódulo, tratando de preservar la otra mitad y no quitársela al paciente, porque todavía no sé si tiene cáncer, ¿no? Lo que sé es que tiene un nódulo con neoplasia folicular, pero que el diagnóstico diferencial de un carcinoma folicular puede ser un adenoma folicular, que es el tumor benigno más frecuente de la tiroides. Entonces no me atrevería a quitarle una tiroides completa y dejarlo dependiente de hormona toda su vida si ni siquiera sé si tiene cáncer. Pero tampoco lo voy a dejar con una posibilidad de cáncer y que el cáncer avance si me reportan una neoplasia folicular. Entonces lo tengo que llevar a una cirugía mínima. Y la cirugía mínima es resecar la mitad de la tiroides. Se llama lobectomía. Y voy a hacer un estudio transoperatorio. Le voy a pedir al patólogo que vaya ahí al quirófano, me revise el tumor y me diga si es maligno. Si puede concluir que eso es muy pocas veces, cuando es evidentemente
la invasión capsular es mayor y es evidente, el patólogo me puede decir, ¿sabes qué? Es evidente la invasión capsular que tiene es un tumor maligno. Entonces, completamos la cirugía y hacemos una tiroidectomía. Pero la mayoría de veces, la invasión es focal. Tienen que hacer 20 o 30 cortes en la tiroides para poder ver si hay una invasión focal y terminan reportándote la invasión en el reporte definitivo y a veces tienes que regresar a completar la cirugía. No nos gusta y hay que platicarlo con el paciente, pero puede llegar a pasar, ¿no? Con los demás ya no hay tanto problema porque si tienes un Bethesda 5, 1, 2, 3, 4, sí, Bethesda 5 y Bethesda 6, ya altamente sospechoso o ya propiamente maligno, pues bueno, sé que se los llevas a tiroidectomía total, con eso no hay tanto riesgo. Porque mire, el porcentaje de malignidad, 75 a 99%. Por eso lo llevas sin soplar la tiroides y les quita la tiroides, ¿no? Ahora, no manden a hacer tiroglobulina, no les piden anticuerpos antitiroglobulina en el preoperatorio o más bien en el estudio inicial. No sirve. No tiene utilidad diagnóstica, ¿sale? La calcitonina sí, pero solamente que estamos sospechando de un cáncer medular de tiroides. Sí. Rarísimo. Ya se fue Omar, pero le quisiera preguntar a Omar, ¿cuántos cánceres menores de tiroides ha visto en su vida? ¿Cuántos he visto yo? Anecdótico. En los centros de alto volumen donde nos entrenamos, en la práctica diaria, no los vemos. Pero bueno, tienen un tumor agresivo. Esto no les va a llegar como un carcinoma medular de tiroides, no les va a llegar un tumor incidentaloma ni un tumor no palpable. Les va a llegar un tumorzote en la tiroides que cause síntomas compresivos, que tenga inclusive ya mejor hasta enfermedad metastásica ya al momento del diagnóstico, porque esos tumores tienen alta capacidad metastásica. Puede llegar ya con síntomas para síndromes paraneoplásicos, diarrea, por el tipo de hormonas que produce, porque es un tumor neuroendocrino que se deriva de las células de las células parafoliculares, etcétera, etcétera. Eso no lo van a ver en su práctica clínica. Pero bueno, esto es lo que dice la guía de recomendación. Quizás lo único que puede llegar a servir es una calcitonina sérica, ¿no? Pero no les han gastado en eso. Estos estudios de tiroglobulina y anticuerpos de tiroglobulina funcionan, sí, pero para el seguimiento de los pacientes que tuvieron cáncer. Son un buen marcador tumoral de recaída bioquímica. Eso los pedimos nosotros, ya que estamos vigilando a un paciente con cáncer, que ya se trató y que estamos vigilando que no recurra, ¿no? Pero no de primera instancia, no ustedes como evaluación inicial. Doctora Vicky, ¿le siguen pidiendo gamogramas tiroideos para estudio de nódulo? Mal, pero ya nos van a pedir después de hoy. Porque la única indicación para pedir un gamograma tiroideo es que sospechen que ese paciente tiene un nódulo funcionante, ¿no? Pero el 99% de los nódulos no son funcionantes, son pacientes eutiroideos y esos nódulos no producen hormona. Por lo tanto, por eso está importante lo que platicamos al principio. Sistemáticamente le van a pedir una TSH a su paciente de inicio. Si el paciente tiene una TSH alterada, generalmente la bajan, es porque ese paciente tiene datos de hipertiroidismo. A ese paciente no lo van a llevar a biopsia, no lo van a llevar a cirugía, lo van a llevar a gamograma tiroideo. Pero eso es así. Esos son los que realmente tendrían que ir a gamograma tiroideo como estudio de nódulo tiroideo. Pero no todos, ¿no? ¿Por qué? No está indicado de uso sistémico porque sus valores predictivos son muy bajos. Y ese es un nivel de evidencia. Creo que ya son las últimas, creo que ya, no veo el reloj, pero ya debe estar excedido. Bueno, eso ya muy rápido porque no son tan importantes. Les van a pedir tomografía, resonancia o un PET a un nódulo tiroideo. Pues no, porque la mayoría que van a ver los tumores son chiquititos, pero si les llega un paciente que no llega con un nódulo, sino les llega con este tumor y con este ganglio asociado, y este tumor es un tumor fijo que cuando lo están revisando lo mueven con todo el paciente, pues este no lo van a estudiar con un ultrasonido, este sí, como lo tienen que tratar, lo tienen que operar, pues tienen que ver qué posibilidades va a ser que el tumor sea resecable. Bueno, entonces si tienen un tumor voluminoso, con lesiones adenopatías invasoras profundas, ¿sí? Pues hay que evaluar la resecabilidad, entonces se ocupan tener este tipo de estudios. La tomografía por emisión de positrones o PET no se usa de manera sistemática y este es un nivel de evidencia A también. Pues bueno, ya, estas son las conclusiones ya para terminar.
Entonces, cuando les llega el paciente con nódulo tiroideo, le van a hacer historia clínica, ya platicamos que es lo importante, exploración física, ultrasonido del cuello y le van a medir la TSH. Ya quedamos, ¿verdad? La gamografía tiroidea no se la van a pedir a menos de que la TSH esté normal. Si el paciente cumple con criterios ecográficos de sospecha de malignidad, ya vimos cuáles, ¿sí? Otra vez, nódulo sólido, hipoecoico, muy hipoecoico, perdón. Más ancho, más alto que ancho, con hipervascularidad, microcalcificaciones, ¿sí? Pues bueno, esos pacientes los van a mandar a biopsia, ¿sale? Y los pacientes que no cumplen esos criterios, porque ya vieron que es un paciente que no tiene, que son TIL-RAS 1, TIL-RAS 2 o TIL-RAS 3, ya saben por qué, que ya saben interpretar en TIL-RAS, los van a vigilar. No los tienen que biopsiar, ni los tienen que sobretratar, ni abusar de la biopsia, ¿sabe? Y finalmente, lo más importante es que sepan cuáles son los nódulos sospechosos, que los hayan biopsiado y ya les hayan confirmado biopsia. ¿Para qué? Para, como médicos de primer contacto, canalizarlos con los médicos que van a terminar resolviendo o tratando a estos pacientes, ¿no? Bueno, espero que se haya cumplido el objetivo y yo escogí este tema porque realmente es un tema que vemos todos los días y creo que ustedes también lo van a ver en su consulta diaria. Los felicito. Gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.